Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 29 de enero. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, no podemos empezar sin antes unirnos a las voces mundiales del fútbol, lamentando la muerte de uno de los grandes del deporte panameño, el Luis Matador Tejada. Ayer se nos adelantó en ese viaje, pues que todos realizaremos en algún momento en el tiempo. Él, pues, estaba jugando en el área de Santa Librada y sintió dolores en el pecho. Y eso, pues, lo llevó hasta la policlínica de Santa Librada, donde falleció. A la familia del fútbol, a todos los que nos admiramos de su talento, a los que, pues, siempre estuvimos pendientes de ese buen humor y de esas ganas de dejar en alto el nombre del país, pues, hoy no nos queda más que resignarnos ante la muerte de uno de los grandes del deporte nacional. 41 años apenas tenía este gran futbolista nacional. ¿Recuerda la chilena? La chilena. Yo creo que el gol más impresionante de la historia del fútbol panameño fue ese. Bueno, un día también en el que los bomberos dan por 100% extinto el incendio de Cerro Patacón. Escucharon hace un momento a su jefe, el coronel Ernesto de León Echevert. Un día en el que el Tribunal Supremo de Venezuela inhabilita a María Corina Machado. Estados Unidos pedirá la vuelta de las sanciones debido a esta decisión venezolana. Un día en que Vladimir Putin se presenta nuevamente a las elecciones de marzo como candidato a la presidencia. Don José, bueno, tener pendiente este cierre en el área de Piedras Gordas frente al IPT. Dice que en el retorno ahí están los manifestantes reclamando mejores calles para su comunidad. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy es lunes 29 de enero. Esta semana, el miércoles, culmina el primer mes del año 24 y entramos el 3 de lleno en el proceso electoral porque ya estamos desde hace un año y medio en elecciones aquí en este país. Sí. Hemos gastado tiempo increíblemente en este. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Ahora le contamos de lo que está ocurriendo. Quiero también, Fernando, unirme a sus palabras en cuanto a lo que pasó ayer domingo con este gran panameño Luis el Matador Tejada, que el gol famoso de Silena. Él fue el que dio el pase. Sí. ¿No? Para que se hiciera el gol cuando fuimos al Mundial. La vida de él está en el corazón de los panameños. Por eso nos sorprendió y nos dolió. Y todavía no nos recuperamos de un muchacho, porque además, 40 y pico años. Casi estoy seguro, sin tener, que él se sentía mal cuando comenzó a jugar. Pero el deber llama. Es como morir como en lo que le gustaba. Porque si a alguien le gustaba el fútbol, lo disfrutaba. Era él. Un panameño distinguido en el campo del deporte. Que además, el pase final que le dio a Torres para llevarnos al Mundial. ¿Quién puede olvidarse de un hombre así? ¿Ven? Hasta Roberto Durán. La gente templaba en el juego y en el. Porque el fútbol es un juego de mucha exigencia física, al igual que el basquetbol. No es tanto así como el béisbol, que es un juego más pasivo en términos del movimiento, pero se requiere una gran capacidad profesional para ser beisbolista. Sí, pero talento, pero para ser futbolista, correr 90 minutos. Casi 10 kilómetros por juego. Eso es. A velocidades importantes. Bueno, un recuerdo eterno al Matador. También queremos expresarle algunas cosas que están ocurriendo. Nos alegra mucho que nos informen que el incendio está controlado. Lo que no está diseñado es qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer en el futuro. Ahora le hablo un poco sobre esas cosas, Fernando. Muchas cosas ocurrieron en este fin de semana. Se las vamos a contar para que usted tenga el conjunto de esta información. Y quisiera partir por algo, Fernando, si me lo permite, en el plano social. Este fin de semana, el sábado, fue la boda de Aisha y Álvaro.
A ella, la joven Aisha, no la conozco, pero a Álvaro sí lo conozco de niño. Es el hijo de Ana Gretel y de Samuel Lewis Navarro. Ella, la novia, es hija de Eva Duncan y Adriano Keys. Se casaron el sábado, una hermosa ceremonia en la que tuve el placer de asistir. Fue en el American Trade Hall, de aquí del Casco el Viejo. Casco Viejo, frente a la iglesia. Se casaron por la iglesia, en la iglesia de la Merced. Ahí al lado, te llevaba y estacionaba. Destaco que ella es de origen holandés y el diseño, Fernando, a la entrada usted veía las casitas holandesas esas, con un adorno de flores hermoso. El salón estaba adornado de flores, una orquesta maravillosa, una atención de primera. Y quiero agradecer la invitación y la pasamos bien en esa boda. Y mi deseo a la joven pareja, tanto a Aisha como a Álvaro, que les vaya bien en una vida tan compleja, Sí. que arrancan ahora desde otro ángulo. No tengo la menor duda que tendrán siempre el respaldo de sus padres. Bien, ahora vamos a lo que venimos. Ah, La primera cosa que yo les quiero hablar, de un tema que incluso está en la política nuestra. Quiero hablarle de educación y quiero recomendarles, con todo respeto, primero, antes que nada, quiero agradecer la entrega que me acaba de hacer Fernando de este libro. ¿Aquí está? Este es don Pedro Solís Villalaz, el arquitecto de la radio. construcción de Radio Reforma Se Oye En en Chitré. Chitré. Don Pedro, ¿quién no conoce a don Pedro? ¿Quién no ha peleado, ¿Quién no lo peleó conoce? con él? ¿Quién no lo apoyó? ¿Quién no tuvo la oportunidad de ir a Radio Reforma, al Jurado del Pueblo? A mí me tocó, como funcionario, como persona, hacer análisis allí. Ahí también trabajó mi hermana. Dalva Sinclair también trabajó ahí. Mi Bien. papá trabajó ahí. Sí. Sí, sí, en los años ¿Quién 60. no conoce a don Pedro? Me acaban de entregar el libro escrito por Luz Luz Boy. Boy. Voy a leerlo. Ahí tiene muchas fotos. Que a mí me encantan las fotos de Chitré. Todas. Las miro con devoción, vamos a decirlo así. Y con nostalgia. Pero quiero recomendarle, además, que se lean un artículo que aparece en el periódico El País, dirigido a todos los padres del mundo, por el creador de las pruebas PISA. Son las pruebas que se utilizan para la evaluación de la discusión, del avance de la educación a nivel mundial. Es un artículo escrito por el creador. Bueno, es un artículo, no, es una entrevista Una entrevista. que hace Andrea Scheischer. Él es alemán, nada más y nada menos que físico y matemático. Entonces él le dice a los padres y a los gobiernos interesados en saber, bueno, ¿por qué lo hicimos mal? Bueno, este año 23, en términos generales en el mundo una caída en el manejo de los muchachos. Y él dice que esto se debe fundamentalmente a que estamos invirtiendo los niveles de cómo manejar la educación. Por ejemplo, los padres pagan mucho dinero por la educación temprana de sus hijos. Sí, para los que tienen hijos nuevos, Sí. kinder, preescolar, maternal, qué sé yo, primer grado, segundo, pagan un platal. Sin embargo, las escuelas públicas, las universidades públicas son gratis. Sí. Él dice que estamos invirtiendo porque es durante los primeros años de los niños en donde se forma la conciencia de los muchachos. Y es mejor invertir en esta temprana edad y que los padres gasten menos, ¿así? Y se comprometan más en la educación que estar subsidiando las escuelas superiores cuando el desastre ya viene. Entonces, él dice que a los niños entre 4, 5, 6 años deben aprender a entender el mundo en que se encuentran. Y propone algunas ideas que me parecieron interesantes. No son ideas mías, pero que yo comparto y por eso las toco. Una de ellas es, los padres deben estar más involucrados de verdad en el proceso de educación, la familia en general. Uno de los éxitos, por ejemplo, que conozco muy bien en Singapur, en Taiwán, en Finlandia. Corea del Sur, en la República Popular China, es que la familia participa del proceso de formación de los niños. Cuando hablo de la familia, no solo me refiero a los padres y madres, Los abuelos. los abuelos,
Son los que llevan a los niños en las tardes a los cursos y a los... Pero además de eso, participan en el proceso de formación. También tenemos que entender, y esto lo vivimos nosotros en Panamá aquí en noviembre. Aquí hay mucha gente que pretende entender la pandemia y pretende entender el cambio climático sin saber estadísticas ni cómo es que son las funciones exponenciales. Si usted matemáticamente no puede usar el cálculo diferencial para medir el cambio en el momento en que se está produciendo, no tiene las herramientas técnicas para entender lo que está ocurriendo. Entonces él dice que los profesores no motivan a los estudiantes porque las redes sociales, y esto que está aquí, se ha convertido en un problema para los muchachos. Ellos están más interesados en pensar en el celular y en tuitear. Pero es que desde niño tú lo primero que le das a un peladito no sabe ni caminar, ya tiene una tablet en la mano. Se lo estás criando con melón y cosas así que son... Estamos cometiendo un error porque sobreestimulaciones. Más que aprender las fórmulas que ya están... Yo puedo, a través de un programa de Excel, por ejemplo, hacer cálculos estadísticos, pero el problema está en eso, es cómo entender lo que estoy sacando. Entonces no se trata de que nuestros hijos aprendan fórmulas. Usted le pone a un muchacho un problema y lo primero que quiere es resolverlo sin entenderlo. No lo lee siquiera. Lo quiere resolver nada más por ver los números. Entonces estamos creando, invirtiendo al revés. Los mejores maestros deben ir a las escuelas más malas. Por ejemplo, fíjese. Y los grados más bajos. Sí, mire una cosa. Usted recuerda el Instituto Nacional. Cuando el Instituto Nacional comenzó, no había ni siquiera colegios privados que compitieran con él por la calidad de profesores que tenía. Pero hay una cosa que también que falta en esa ecuación. La mayor parte eran extranjeros. Sí, pero independientemente... pero es que nosotros también estamos rechazando el talento extranjero porque lo que siempre hemos hablado, ¿qué pasaría si no somos un país conectado con el mundo? Si Max Planck o Albert Einstein hubieran tratado de entrar en la Universidad de Panamá. No entran. Entonces, esta formación, pero también teníamos maestros panameños. Sí, pero digo, es que la base era alguien que tiene que ver. Nosotros somos un país mirando al mundo y no estamos... Marco era profesor del Instituto Nacional. Para darle un ejemplo, matemático. Un matemático de primer año. Entonces, Martin era profesor de química. Entonces, nosotros tenemos que poner nuestros mejores profesores en las escuelas de más bajo rendimiento. De bajo. Pero para ello tenemos que elevar el nivel de los profesores. Y darle un bono extra a aquellos profesores. A los que realmente, no a todo el mundo. Entonces, tenemos que entender que si no lo tenemos que buscarlos. Entonces, en el momento, gran parte del éxito del liberalismo panameño en el manejo de la educación fue precisamente el de ser liberal, la introducción y participación en nuestro sistema educativo de grandes talentos internacionales. Ahora todo eso lo hemos puesto en un excesivo nacionalismo. Eso está prohibido para los extranjeros. Pero si nosotros estamos conectados con el mundo. Y él también señala que uno de los problemas es que nuestros niños, nuestros estudiantes se han convertido en consumidores pasivos del conocimiento. Esa teoría de que tú sientas a los niños y un profesor da la clase sin participación, eso no funciona ya. Los maestros se han convertido y profesores se han convertido en proveedores de un servicio. Los padres en los clientes de las escuelas. Y las escuelas son centros sociales. Son depósitos de muchachos. Exactamente. Sí. Entonces, esas teorías que él está presentando. Lo que nos plantea a nosotros que en materia de formación de nuestros jóvenes, nosotros tenemos que estudiar cómo estamos manejando esto. Y lo estamos manejando mal. Porque nuestros niños entonces salen de las escuelas secundarias sin ninguna formación en matemáticas. Por ejemplo, y dice, no, que la pandemia, mire, él mismo señala que en Singapur la educación pasó de ser buena a excelente en medio de la pandemia. ¿Cómo yo puedo entender una pandemia, Fernando, si yo no tengo funciones exponenciales de explicarle? Nosotros aquí le presentamos a ustedes todas las funciones exponenciales de cómo la pandemia iba y cuando la curva bajaba le explicábamos la dinámica de cómo medir el cambio en función de los factores que estaban. Acuérdense que estos son análisis multifactoriales. Entonces nuestros niños no están preparados para el análisis y las pruebas están hechas para el análisis. No para contestar automáticamente lo que ya son rutinas matemáticas que aparecen en las tablets de los muchachos.
Les recomiendo que lean ese artículo. Les recomiendo a los que aquí corren para presidente en el año, este año, en el 20, y que van a ejercer el próximo gobierno, que miren esto. Porque esto es una de las primeras cosas que tenemos que revisar. ¿Cómo es que va a funcionar esto? ¿Y cómo vamos a trabajar con los maestros y profesores en esto? Porque nuestros maestros y profesores están pensando en otra cosa. No están pensando en esto que yo les estoy diciendo. Entonces, ¿cómo vamos a producir mano de obra, Fernando, adecuada, si no saben matemáticas, ciencias, no saben ni siquiera español? Entonces, ¿cómo razonar, cómo entender, cómo tener una filosofía para manejar la vida? En Estonia, por ejemplo, dice él, los estudiantes llegan pensando que su límite es el cielo. Bueno, por eso es el centro tecnológico. Y él dice... Desde 30 años Estonia se ha convertido en el centro tecnológico de Europa. Claro. Y él dice que los celulares no deben entrar a las escuelas y que los padres de familia deben regular el uso de estos instrumentos, regularlo en su casa. De hecho, ante las nuevas situaciones que hay en el mundo, Alemania denuncia, Fernando, más de 1 millón de Twitter o X, lo que antes era Twitter, de ataques de Rusia contra Alemania, dirigidas a deformar la opinión de los alemanes con respecto a el futuro de Alemania. Entonces, hay una distorsión. Alemania lo denunció ya y ha tomado medidas para eso. Hay una presentación de los fiscales norteamericanos, una demanda contra la compañía Meta, que produce Instagram, produce Facebook y otras plataformas. ¿Pero por qué? Por el daño que le están haciendo a nuestros niños. Le he dicho 1000 veces que la red esta, TikTok, la plataforma esta, tiene contenido que no está apto para niños. Entonces hay un volumen de información que se está presentando, y desde que Elon Musk redujo enormemente los estándares de las publicaciones que se hacen en la red X o antes Twitter, la cantidad de mentiras ha aumentado exponencialmente. Entonces, todas estas cosas tenemos que revisarlas, y nosotros aquí en Panamá tenemos que pensar en cómo vamos a regular estas informaciones. Bien, ahora hablemos un poco de la vida política, Fernando. Se está complicando el Medio Oriente. En el día del sábado para domingo, 3 soldados norteamericanos murieron y 35 resultados heridos, en lo que en algunos en algunas informaciones aparece como una acción ocurrida en Jordania. Jordania aclara que esto ocurrió en la frontera con Siria, en territorio sirio. El presidente Biden dice que esto va a seguir, esto va a tener una consecuencia. Todavía no está muy claro dónde ocurrió el incidente, si fue sobre el edificio 22, donde está la inteligencia norteamericana en Jordania, o en la inteligencia norteamericana que está en territorio de Sirio, combatiendo a los del Estado Islámico. Lo que sí sabemos es que este tipo de acción expande la guerra. Mientras esto está ocurriendo, en Europa se está dando una reunión entre las inteligencias, los hombres de inteligencia de los Estados Unidos. Hablo de hombres de inteligencia no porque sean más inteligentes, sino los encargados de las inteligencias, que normalmente no son tan inteligentes, de las inteligencias norteamericanas. Normalmente digo, claro que hay gente inteligente ahí. De la inteligencia norteamericana, de la inteligencia israelita, egipcia, Qatar, etcétera, se encuentran discutiendo un mecanismo para un cese al fuego en Gaza, cosa que no ha ocurrido, y tengo mis dudas si eso va a ocurrir. Mientras crece la presión interna en Israel contra Netanyahu, y crece la presión internacional contra Netanyahu por lo que está ocurriendo en Gaza, y la guerra se expande. El peligro de esto, lo que está pasando en Yemen, en donde este fin de semana un tanquero fue alcanzado, Fernando, por misiles de Houthis. Irán niega participación, pero no niega su ataque simultáneo a Irak, a Siria y a Pakistán.
simultáneo, mientras se intensifica la preocupación de los dueños de las compañías navieras porque no pueden utilizar el canal de Suez con fluidez. Y ha bajado el volumen y además se preocupan por lo que está ocurriendo en la República de Panamá con el canal de Panamá. De manera que en el mundo en general, la guerra de Israel, más la guerra de Ucrania, más lo que está pasando en Sudán, para darle nada más 3 ejemplos de guerra, preocupa enormemente porque se está regionalizando la guerra. Y eso es un peligro serio. Nadie puede ver, no debería ver, está mejor dicho así, Fernando, la guerra como quién va ganando, quién va perdiendo. O sea, en realidad todos perdemos con la guerra. Precisamente el fin de semana se celebraba un aniversario del Holocausto. el 27 de la liberación de Auschwitz, que es la que marca el inicio del Holocausto, el día de la conmemoración del Holocausto. Exactamente. Entonces, en medio de eso agarra Israel, en medio de una guerra, en donde miles de palestinos han muerto. Y hay centenares de niños sin brazos, sin piernas. En fin, es una guerra. La guerra no hay ninguna guerra buena. Mientras todo eso está ocurriendo, aquí en nuestro continente, observa alguna de las cosas que está pasando. Venezuela, tal como nosotros le veníamos señalando, el régimen de Maduro firmó los acuerdos de Barbados para ganar el oxígeno de tener dinero con las exportaciones de petróleo. Y no tenía ninguna intención de verdad de aprobar, de implementar esos acuerdos. Los acuerdos son claros políticamente hablando. Quien decide quién es el candidato de la oposición, ¿quién es? La oposición. Entonces el régimen se da ahora el lujo de decir quién es terrorista y quién no es terrorista. La Corte Suprema de Justicia, que el señor Maduro manipuló, que incluso su nuevo presidente es un chavista, una chavista. Entonces, aprovecha esta ocasión intentando decidir que es él el que decide quién es el candidato a la oposición. El candidato a la oposición es el que la oposición escoja, ¿o no le parece? Debería. Entonces, esta situación ha generado una reacción internacional. Corina Machado, en uno de sus escritos este fin de semana, decía que no iba a aceptar lo que está diciendo y que venía esta guerra hasta el final, dice Corina Machado. Yo le digo que ellos, en sus intentos, si hay unas elecciones medianamente libres, no hay forma que Maduro gane. No hay un régimen más impopular en la historia de América Latina que el régimen de Maduro. Igual que de impopular el régimen cubano. La situación de Cuba es grave. Y la situación de Nicaragua es grave. Que se agrava también en nuestros hermanos de Costa Rica. Entonces, nosotros estamos mirando esto ideológicamente. Quítele el tema ideológico y mire el problema que nos crea todo esto que está haciendo Maduro. La migración que pasa ilegalmente por Darién, ¿de dónde viene fundamentalmente, Fernando? Sí, Venezuela. Venezuela. Casi un 40% de los migrantes son venezolanos. ¿Por qué huyen de esa forma? Porque el régimen le da lo que quiere. No, es todo lo contrario. La migración más alta de la historia de nuestro continente, ni siquiera la produjeron los cubanos, la produce ahora Venezuela. Y la produce a propósito. Mientras las cárceles se convierten en centros de expansión del crimen organizado, Venezuela se convierte en un territorio no apto para venezolanos honestos. Fíjense lo que estoy diciendo. Mientras esto se está dando, la situación en Bolivia, por ejemplo, entre Evo Morales y el presidente Arce, miembros ambos del mismo partido, se complica enormemente con acusaciones de todo calibre y con objeciones de Evo Morales con respecto a los niveles de traición, dice él, del presidente Arce, el creador del partido del movimiento del socialismo, es Evo Morales. Y el que puso a la de presidente a Arce fue Evo Morales. Y el que quiere sacar a Evo Morales es Arce. Mientras eso está ocurriendo, en Argentina comienza el proceso de deterioro de las políticas, no de las políticas per se,
sino de deterioro del el cambio que intenta Milei introducir con la oposición de los sindicatos controlados por el peronismo y por la Asamblea Nacional que controla el peronismo. Entonces Milei retira una parte importante de las reformas fiscales, ganando oxígeno, según él. Pero Argentina se enfrenta a un problema de impasse político. Y mientras no se hagan las reformas estructurales, Argentina no sobrepasará, Fernando, la situación en que se encuentra. Entonces allí ocurre una cosa parecida a lo que está pasando en Ecuador. En Ecuador ahora el presidente se dio cuenta que Lasso había dejado el gobierno totalmente sin dinero y se enfrenta ante la posibilidad real de tener que plantearle a los empleados públicos que no hay plata para pagarles. Usted se imagina la clase de situación política que se generó con el correísmo, con el gobierno de Lenín Moreno, que fue el que dejó todo esto enredado, y con la incapacidad de los 3 años del presidente Lasso. Lo que está pasando en Ecuador es extremadamente grave, porque Ecuador es un usuario. Ecuador es el primer productor mundial de banano. De banano. ¿Que pasa por dónde? El canal de Por Panamá. el canal de Panamá. El 100% de ese banano pasa por aquí. Entonces, nosotros estamos mirando lo que está ocurriendo en esas áreas. Estamos viendo el deterioro de Perú. Estamos viendo el deterioro del gobierno de Lina Boluarte, que prácticamente es inexistente. Y hay cualquier cantidad, de acuerdo, en el país más fácil para tumbar a alguien, Fernando, Es Perú. es Perú. Tiene un sistema parlamentario con una capacidad casi infinita. Bueno, pues de hecho, Perú ha tenido 5 presidentes en los últimos 5 años. 5 años. No duró casi ni el año. En el marco de esa situación, la pelea entre el presidente Milei y el presidente Petro cobra mayor por la forma irrespetuosa como Milei se refirió a Petro. Asesino. Un comunista asesino, lo llamó. Entonces creo que en el ambiente de Milei, en los ataques a los presidentes, que pueden existir las diferencias, y existen las diferencias. Lo que no podemos es creer que la política exterior es el uso del irrespeto, o como Maduro se refiere a Milei, o se refiere al chiquillo este de Chile. No, para él solo existen Díaz-Canel, Putin, Ortega. ¿cómo se llama el presidente Xi Kim Jinping? Jong-un. Kim Jong-un. Para de contar. Entonces, en forma irrespetuosa, yo los invito a que vean, cuando tengan un tiempito, vean Telesur para que ustedes vean la cantidad de mentiras que se dicen. Para ellos los días de los Estados Unidos están contados. Mientras todo eso está ocurriendo, observe cómo se deteriora la democracia en los Estados Unidos. Los procesos judiciales. El presidente, el gobernador de Texas, a pesar de que hay una orden de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos con levantar lo que ilegalmente él puso en el Río Bravo, dice que no lo va a hacer. No. Y no deja que los empleados federales que custodian la frontera levanten las cercas. Entonces ahí hay una confrontación del gobernador contra el poder federal, lo que significa una violación a la Constitución. Pero además de eso, el presidente Trump, en un juicio civil que se da contra la señora esta Carol, ya formalmente Trump fue declarado culpable. Lo que estaba discutiéndose en este juicio civil era cuánto era lo que tenía que pagarle. 83 millones. El jurado decidió que era 83.3 millones de dólares de indemnización que Trump le debe pagar a él. Trump saltó y dijo, esto es una barbaridad, y va a apelarlo. Pero me llamó la atención que un jurado de Nueva York pusiera una cantidad tan alta. Anteriormente además hablando de 5 millones, pero 83,3 millones de dólares. Es mucho dinero para un millonario incluso. Oh. Entonces, todo lo que está pasando aquí
más el impasse que hay en el Congreso de los Estados Unidos por la intención del presidente Trump de que se utilice la migración como un elemento de pelea y la intención del presidente López Obrador de jugar con Biden sobre esto. Y Biden anunció que cerrará la frontera. Sí, el señor Obrador sigue jugando al juego del gato y el ratón. ¿Qué es lo que está en peligro en el sistema democrático? Y eso es un problema central, porque las elecciones en los Estados Unidos girarán en torno a temas constitucionales. Uno de ellos es el aborto, otro de ellos es el tema migratorio. Estados Unidos es una ciudad, un país de migrantes. Entonces hay una confusión entre hasta dónde llega el límite de un presidente. Y hay procesos que se van a dar en medio de las primarias del Partido Republicano. ¿Qué efecto tendrá eso en el marco internacional, en donde se están desarrollando guerras que requieren del liderazgo del presidente de los Estados Unidos y de una Unión Europea fuerte y una comprensión clara de la República Popular China, que es el segundo país en el mundo? Putin en esto es una economía que no tiene el peso que cree él que tiene. Tiene armas nucleares, eso sí. Sí, sí, pero no tiene... Pero la economía rusa es una unidad monoproductora, empezando por ahí. es monoexportadora. ¿Monoexportadora de qué? De combustible. ¿Y qué es lo que quieren los ecologistas? Que se elimine el combustible. Bueno, espérate. Porque hay otra cosa que nosotros debemos decir. ¿Cuánto se pagó a través de este lobby ruso a ecologistas para que sacaran energía nuclear de en medio para poder que el gas llegase, el Gazprom inundase Europa? Así comenzó esto. Contra la energía nuclear para permitir que el gas ruso entrase en toda Europa. Y la gasolina rusa. Y eso pasó. Eso pasó. Ellos financiaban. Esto que está pasando. Bueno, ahora, por ejemplo, José, una de las investigaciones que se está realizando es cuánto dinero ruso entró en España patrocinando el proceso catalán. Es decir, Rusia ha sido una desestabilizadora de Europa permanente. Claro, y de Europa y del mundo. Y del mundo. Ahora, termino con esto. Guatemala, la amiga de don Fernando, la señora Porras. Consuelo Porras de Porres, ¿ah? Que fue la arquitecta para la destrucción. Usted recuerda cuando las Naciones Unidas envió un equipo a mirar la justicia. Bueno, ella, que fue puesta por el cómico Jimmy Morales, ¿no? Se encargó de desmantelar ese organismo y de perseguir a los fiscales y jueces, que la mayoría están en los Estados Unidos. Ella, la señora Porras. Y ella ilegalmente fue postulada por la Corte Suprema, por la Corte Constitucional de Guatemala, para que siguiera otros 4 años. Y se amparara ahora en una ley que si ella no es condenada penalmente, no puede ser votada por el presidente. La Constitución guatemalteca prevé que el presidente puede votar al Procurador General de la Nación. Lo que le impide es la existencia de una ley aprobada en el gobierno de Iván Duque para protegerla a ella. Esto es lo que ha motivado que ella actúe con impunidad. Pero basta una nueva ley para quitarla del medio. Guatemala es un proceso democrático en asaltado. Procuremos nosotros no asaltar la democracia panameña. Ok. A la vuelta, Panamá.